Gabriel Fonnegra es periodista, es historiador, fue colaborador de la revista Deslinde y profesor de redacción e historia de la prensa en varias universidades de Bogotá. Ha publicado importantes libros como Bananeras, testimonio vivo de una epopeya, La prensa en Colombia, cómo informa, de quién es y a quién le sirve. Un libro demasiado útil, que es Gramática Simpática, que debo recomendarlo. El palito viene en camino y bueno, entre otros. Y por supuesto, pues buena parte de esta conversación girará en torno a su último libro, Catecismo Popular, Manual de Historia Patria en 15 fáciles lecciones. Gabriel, muy buenos días, ¿cómo estás? Beto, buenos días. Saludos a la audiencia de Tribuna Podcast y felicitarlos por ese excelente contenido dominical del programa que ustedes dirigen. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Para nosotros siempre es un honor tenerte acá y bueno, sabiendo además pues que tenemos hoy 20 de julio de 2025 pues los 215 años de conmemoración pues de este grito de independencia. Y sabiendo pues que no vamos a poder tocar todos los temas, pues sí nos gustaría conversar algunos asuntos muy particulares. Y como lo dije, me voy a basar un poco en el libro, que además lo recomiendo muchísimo. Hay una parte muy importante que tú hablas en el libro y es que ninguna clase dirigente acertará a triunfar si antes no apropia la ideología más avanzada de la época. Y en últimas también dices, es en el campo de la cultura donde toda revolución o contrarrevolución abona terreno para el cambio político. Me gustaría que nos conversaras un poco de eso, cómo fue esa lucha y el papel de la nueva ideología en esa época y bueno, todo este tema de la revolución cultural previa al grito de independencia. Bueno, la Europa capitalista está trazando el derrotero no únicamente en la parte económica, sino también en la parte cultural. Yo diría que pues las mentes ilustradas miran hacia Europa es por eso, es la avanzada en lo cultural también y aquí no llega la influencia principalmente de la ideología de la ilustración, que como ustedes saben pues tiene una rama alemana que es Kant, una rama inglesa que es Adam Smith, Montesquieu, John Locke, Benjamin Jeremías Bentham, y una rama francesa, pues la más importante a mi juicio, que son los enciclopedistas, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, en fin. Y esa influencia nos llega aquí a través de un ilustre, digámoslo así, y perdona la redundancia, que es el Sabio Mutis. Sabio Mutis es egresado de la universidad más ilustrada de España, que es la Universidad de Sevilla. Él llega aquí es como científico, se ordena sacerdote mucho después y llega como empleado del virreinato a dar las cátedras en la Universidad Central, que ya es una universidad laica, a colaborar en la reforma educativa de Moreno y Escandón del año 74. Él llega a dictar cátedra de física y de matemáticas y empieza pues naturalmente dictando la cátedra de física newtoniana, pero su primera lección, su primera clase en la capilla del Rosario que tú conoces bien, Beto, es la misma capilla que había en la colonia y ahí Mutis inaugura sus clases con la defensa de Copérnico, que es un debate científico que también cobra dimensiones políticas porque la Inquisición lo somete a juicio. Obviamente, todo esto que les estoy contando a la audiencia del Tribuna Podcast, tiene repercusiones en la juventud, hasta tal punto que podremos decir que Mutis es el educador, el maestro de la generación de independencia. ¿En qué sentido? Todas estas reformas que tratan de acabar con el método escolástico de la enseñanza en latín para sustituirlo por la enseñanza de las ciencias naturales, le abre la mente a la juventud hacia los campos infinitos del conocimiento científico. Pero no solo eso, sino que también desde el punto de vista del método hay una gran innovación porque en lugar de la creencia en la revelación se establece el método empírico.
basarse en los hechos, en la evidencia de los hechos. Bueno, todo esto se junta con un despertar en la mente de los estudiantes a tal punto que llega Alexander Humboldt de visita a la Nueva Granada y se sorprende del ambiente que hay entre la juventud, esa ansia de saber, de conocimiento con los nuevos textos que circulan por todas partes. Bueno, y es también la época en que se fundan en la Nueva Granada los primeros periódicos. Las crónicas hablan de, obviamente, pues si hoy en día todo se hace por internet, en aquella época todo se hacía por cartas. Y las crónicas nos hablan de un activísimo intercambio epistolar entre las clases cultas. Aquí nos llega también la traducción de los derechos del hombre, como ustedes saben, hecha por Nariño y publicada en su propia imprenta, que se llamaba con un nombre bellísimo, Imprenta Patriótica. Y nos llega también la traducción de la Constitución de Filadelfia, de manera que nos llega la influencia de la Ilustración francesa, pero también la influencia de la reciente Revolución de Independencia en Estados Unidos. Todo eso, mézclelo y da realmente un clima de efervescencia cultural que podríamos incluso decir una verdadera revolución en la cultura. Exacto, entonces un poco lo que podemos decir, Fon, es que se dieron unos cambios en el orden ideológico, en la forma de pensar, en las discusiones que se debían haber, y eso de alguna manera pues trajo también, además de una difusión muy importante en imprentas, en documentos escritos, también digo que se empezaron a difundir teorías económicas contestatarias, digamos, y formas de ver Desde luego. el gobierno de una manera distinta, republicana, democrática. Entonces, cuéntame eso y voy a la siguiente pregunta. Hay algunos historiadores y tratadistas que dicen que el grito de independencia fue una farsa. Coméntame tú la opinión que tienes sobre este tema. ¿Fue un cambio verdadero o fue una farsa? Bueno, todos sabemos la historia del florero de Llorente, cómo se arma pues una multitud al atardecer en la plaza principal de Santa Fe, la capital del virreinato. Ahí había una guarnición muy reducida. En realidad el problema que había era que la invasión napoleónica, la puesta en prisión del rey Fernando VII en Francia, crea un vacío de poder. Llevamos 2 años de vacío de poder, y eso empiezan a aprovecharlo. Pues surge la conciencia aquí en la clase dirigente de que es una coyuntura muy favorable. Ahora, ¿cómo se aprovecha? Ese es el punto. Y entonces se arma toda esta emboscada al chapetón González Llorente, que ustedes conocen. Se nombra a dedo por la tarde, la multitud aclama el nombramiento de una Junta Suprema, que es como una especie de asamblea constituyente, y empieza una negociación que termina a las 6 de la mañana. Toda la noche están en discusión, en debate, cuando el virrey Amari Borbón se desprende del mando y se lo entrega a la Junta Suprema. Jurídicamente ahí termina el virreinato de la Nueva Granada, 6 de la mañana del día 21 de julio. El mismo día, la tropa, que es una guarnición de 600 soldados, artilleros, infantes y caballería, se pasan le entregan su parque a la Junta Suprema. La Junta Suprema procede a nombrar gobierno con José Miguel Pey en la presidencia, con José María Moledo, el coronel José María Moledo, en el Ministerio de Defensa o en la Secretaría de Defensa, con Pedro Grote en la Secretaría de Hacienda, con José Vicente Ortega como ministro de Gobierno, con Camilo Torres como secretario general del nuevo gobierno. Bueno, a los 7 días, este nuevo gobierno desconoce al Consejo de la Regencia, que es el mando efectivo que hay en este momento ante el vacío de poder en la península, con el argumento de que no tenía potestad para erigirse como suprema autoridad. Y entonces aquí viene pues obviamente una
una situación en que la Junta Suprema se convierte en el poder de hecho, aunque formalmente siguen reconociendo al rey, pero fíjense ustedes, le reconocen obediencia a un rey que está preso y que no se puede mandar ni a sí mismo. Y eso el embajador de Inglaterra en Madrid, que es el marqués de Wellesley, hermano del duque de Wellington, lo vio claro. Él dice, varias juntas supremas en los virreinatos en América Latina, desde México hasta el Río de la Plata, siguen reconociendo formalmente al rey, pero dice el marqués de Wellesley, ese es un reconocimiento nominal porque dicen reconocer a un rey que no se puede ni mandar a sí mismo, está preso. Claro. Y estos están realmente gobernando de hecho. Bueno, entonces, Ahora rompen los lazos ya es gradualmente, como a los 10, 11 meses, ya se sienten más seguros, ya ven que la cosa puede ir más allá y entonces ya rompen formalmente, que es la Constitución de Cartagena, 11 de noviembre. Nariño antes había tomado el poder en Santa Fe y también había roto lazos ya del todo con la corona. Algunas juntas supremas por su cuenta, aprovechando condiciones particulares como la de Monpós, la de Socorro, también habían declarado la independencia, pues eran realmente menos importantes porque pues uno se imagina que fue una cosa muy apabullante, pero en realidad eran aldeas. Socorro era una aldea, Monpós era otra, pues digo aldeas, 20, 30 mil habitantes. Santa Fe tenía 30 mil habitantes, Monpós tendría 20, Socorro lo mismo, 15 mil habitantes. Entonces, pues las juntas supremas declaran la independencia en condiciones, como ustedes se podrán imaginar, muy diferentes a la de Santa Fe. bueno, es que yo, además, Fon, para terminar este tema y salir a la otra pregunta, me pareció un tema muy curioso en tu libro, y es que se menciona un hecho que parece menor hoy, sobre todo en esta inmediatez de las redes sociales y todo el asunto, y es que ellos tardaban meses en conocer la situación que se vivía en España. Entonces, buena parte del análisis táctico que hacían estas personas era la respuesta que tendría, pues, digamos, el centro del poder en España. Pero entonces quiero, Fon, si me puedes regalar además en unos términos muy sucintos, bueno, ya sabemos que sí hubo grito de independencia, pero me gustaría conocer, no sé, 4 o 5 razones que digas tú de por qué triunfó la revolución de independencia, pues de la Nueva Granada. Ahí hay un gran debate con algunos historiadores que dicen que, primero, lo del grito de independencia fue un fraude porque reconocen al rey Fernando VII como suprema autoridad y la otra argumento es que no hubo realmente independencia porque las tierras siguieron en manos de terratenientes, no hubo verdadera liberación de los esclavos, verdadera manutención, sino que hubo una medida medio de medias tintas, como se dice. Pero si uno realmente mira qué fue la guerra de independencia, fueron 9 años aquí hasta la batalla de Boyacá, 14 años hasta la batalla de Ayacucho, y la guerra de independencia logró su cometido. Lo que se propusieron lo lograron, que fue romper con España, conquistar la soberanía, conquistar el derecho a la autodeterminación, que es el principal derecho democrático, expulsar a las tropas extranjeras, que ese es un precedente incluso para hoy en Colombia, y acabar con la Inquisición. Acabar con la monarquía absolutista y establecer un régimen parlamentario y democrático. O sea, lo que se propusieron lo lograron. Lo que pasa es que fue la primera parte de lo que podríamos llamar revolución democrático-burguesa en el siglo XIX, porque fue ya en lo que se llama revolución del medio siglo que empiezan a tomarse ya las medidas propiamente económicas para tratar de completar la tarea. Finalmente no se pudo completar porque pues los sectores democráticos perdieron la pelea en la guerra del 1985, que se culmina con la Constitución de 1886. Pero
Pero en este momento, para mí, realmente fue una victoria de la guerra de independencia. Se puede decir, la independencia de Colombia se coronó lo que estaba proponiéndose, principalmente por varios factores. Primero, un mando político que era básicamente Bolívar y Santander, muy prestigioso, mando político unificado. Ese es un elemento fundamental. Luego, la unidad nacional de todas las clases sociales. Fíjese usted que incluso los esclavistas se sumaron a la independencia, a la pelea por la independencia, los terratenientes. Los terratenientes formaron compañías militares que integraron al ejército. Un tercer factor, el mismo ejército, un ejército que podríamos decir profundamente democrático, profundamente democrático. Yo me atrevería incluso a decir que ahí es donde se forma, es como el crisol en que se forma la nacionalidad colombiana, el ejército. Otro factor, la clase dirigente, que es esta incipiente burguesía comercial vinculada no solamente económica, sino ideológicamente a lo más avanzado de la época. Y un quinto factor fundamental, que es el hecho de que hay una coyuntura internacional favorable. La invasión napoleónica a España sume en profunda crisis a la monarquía y al imperio español, y ahí empieza el principio del fin. Ese fue el principio del fin. Bueno, Gabriel, yo creo que, digamos, de esta conversación podemos decir, uno, hubo un cambio en la forma de pensar, en la ideología, pues, en las posiciones, pues, que se estaban enarbolando, no solamente en el tema educativo, sino también en las posiciones políticas, filosóficas, económicas. Segundo, en efecto, hubo un grito de independencia, se cumplió ese propósito, pues, de que nuestro país, digamos, tuviera una posición autónoma, soberana, y además, pues, hoy unos puntos muy específicos que permitieron ello. Pero, Gabriel, me gustaría terminar con que le des un mensaje a los jóvenes, a los trabajadores, digamos, acerca de lo importante que es conocer esta política, conocer lo que sucedió pues con el grito de independencia, pero además un mensaje para el futuro, que creo que también vale la pena de esta labor de la historia, y es pues que no nos sucedan las mismas cosas que sucedían antes, sino hacerlo con una posición política muy importante. Entonces me gustaría conocer tu opinión y un saludo pues a todos nuestros tribuneros. Sí, las figuras de la independencia, lo que llamamos los próceres, eran todos jóvenes. Bolívar, que era pues el más veterano, digámoslo así, era un hombre de 28 años, 29 años. Santander era un pelado de 18 años, se vincula al ejército. Y lo mismo el resto de la gente, eran muchachos. Ahí pues el ejemplo a seguir es ese. La juventud es la llamada a trazar el derrotero de la nueva Colombia, que tiene que ser una Colombia soberana y próspera y democrática, en donde pues digamos el derecho a la autodeterminación sea el pilar de todo el resto de cosas. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias siempre por esta importantes aportes acerca de nuestra historia y por supuesto pues este llamado a toda la juventud. Entonces, bueno, Diógenes, quedamos atentos al resto del programa.